Buenas tardes. Bueno, vamos a ver por qué el Machine Learning tradicional ya no es suficiente y vamos a saltar hacia lo que sería el Deep Learning, una de las variantes de Machine Learning que trabaja con redes neuronales. Y lo interesante es que además, al final, vamos a hacer un pequeño ejemplo que lo podéis descargar y bueno, jugar en casa con ello y hacer experimentos. Bueno, soy Alberto Ruiz, preventa de Sophos para la región. Está bien en foto. Y bueno, sí, perdón. Ah, vale, perdón. Bueno, entonces vamos a ver ya la parte de Deep Learning. Es una charla bastante comprimida en tiempo. ¿Qué es el Deep Learning? Bueno, está en todas partes, se está utilizando cada vez más. Lo estamos usando, como veis, desde teléfonos para identificarnos, reconocimiento facial, coches autónomos que conducen solos o reconocimiento, los distintos asistentes de estos distintos fabricantes para entender el lenguaje humano. ¿Qué es el Machine Learning? Si quiero hacer un sistema que identifique, por ejemplo, lo que serían vegetales de frutas, podríamos hacer un Machine Learning tradicional. ¿Qué ocurre? Necesito obtener etiquetas de esos vegetales, de esas frutas, para meter con esas características a esas etiquetas, poder al final crear un modelo que genere una predicción cuando tenga ese input, esa entrada, y bueno, de una respuesta. Y la respuesta esperamos que sea la correcta. ¿Qué ocurre? Imaginad que empezamos a recolectar características de estos para distinguir vegetales o frutas. Y puedes decir, pues, por ejemplo, que son alargados, ¿no? Los pepinos, los calabacines, las calabazas son alargados. Y de repente hay un plátano, a lo mejor esta característica no era buena. Por lo tanto, al final hay que tener mucho cuidado con qué características vamos a sacar para que el sistema sea correcto. Al final se obtiene un modelo de predicción, un modelo de producción, de tal modo que cuando entra ese input de una respuesta, lo que se espera correcta. Problema, esas características que estamos obteniendo son cada vez más complejas. Pensad, por ejemplo, a lo mejor identificar frutas puede ser más sencillo, pero imaginad identificación de personas, identificación, otra vez, un coche autónomo. Si lo hago con sistemas, como estamos viendo aquí, con Machine Learning tradicionales, todas las etiquetas o todas esas características que tengo que obtener para que al final el sistema funcione con un grado de precisión medianamente correcto. Así pues, al final estamos ante un sistema que básicamente es un árbol de decisión donde esas decisiones vamos poniendo lo que de algún modo se nos ocurre. Es decir, nosotros como humanos ponemos las distintas decisiones. Pues es más largo, es más corto, es verde, no es verde, etc. Esto estamos muy acostumbrados, no sé si conocéis este tipo de juegos o si instaláis esta aplicación de Android. De hecho, hemos estado hace un rato jugando con el de Android, el de la derecha vuestra, el Akinator, y la verdad es que imaginando incluso personajes raros a rabiar, lo acertaba bastante bien. Sin embargo, no deja de ser, como estamos viviendo aquí, una especie de árbol con esas distintas decisiones que, otra vez, personas, ingenieros, han ido ahí desarrollando en base a su experiencia, a sus ideas, etc. Saltamos al Deep Learning. En Deep Learning lo que vamos a utilizar son redes neuronales. Si os acordáis cómo es una neurona, pues tenemos el núcleo, el axón, que une esa neurona con otras a través de las terminales del axón, que se conecta a las dendritas de otra neurona, etc. Pero yo creo que es más divertido verlo directamente aquí. Si os acordáis de Érase una vez la vida, seguro que la mayoría habéis crecido con esto. Vamos a quitar la parte porno. Vale. Y aquí explica, hay un episodio del cerebro, ahí están las neuronas, los axones, las dendritas, el impulso, recibe un mensaje, sale corriendo, bueno, hay un impulso eléctrico, nervioso, llega a la neurona y ¿qué hace? Ese mensaje se lo da y la neurona lo va a interpretar, lo va a procesar, obtiene otro mensaje, respuesta, el cual es enviado como estamos viendo, a otra neurona. Dentro evidentemente, de un ordenador no vamos a poner neuronas, ¿no? Son bichos vivos, sino que vamos a simularlo
mediante funciones matemáticas. Por lo tanto, tenemos distintas entradas con distintos pesos, que podrían ser equivalentes a esas dendritas. Esa acción, ese análisis del mensaje, bueno, pues tiene una función de activación que hará algo con esa entrada y dará una salida que va hacia una o múltiples neuronas. Así pues, esa función de activación no deja de ser una función matemática. Aquí hay un par de ejemplos, una sigmoide o un rectificador lineal, puede haber muchos otros distintos, pero como veis, básicamente el esquema es el que tenemos arriba. Tenemos distintas neuronas con su función de activación, con una función de peso que comunica con otra neurona. ¿Y por qué se llama Deep Learning? Porque tenemos capas deep, capas profundas, intermedias, como estamos viendo. Tenemos una capa de input, una capa de entrada, esa primera capa de neuronas, una última capa de salida y dentro tenemos esas capas profundas que, bueno, al final estos sistemas tienen la característica, si habíamos visto antes los árboles que tenían esas decisiones que dependían pues, de nosotros, de las personas, de qué decisiones poníamos, qué se nos ocurría poner, estos sistemas aprenden por sí mismos, es decir, son como un cerebro humano, con la diferencia que un cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas, o eso se estima, y estos sistemas pues, tienen una mínima parte de todo eso. Al final, van a aprender como nosotros, como las personas, donde a base de ejemplos bueno, pues, adquieren esas características. En este caso, si queremos un sistema que identifique frutas de verduras, le pasaremos miles, millones de frutas, miles, millones de verduras y el sistema identificará una de otra. Si nosotros, con 2, 3 ejemplos o n, depende de lo complejo que sea, aprendemos, estos sistemas tardan un poco más y necesitan un poco más de refuerzo. Así que vamos a hacer un caso práctico. Vamos a detectar un gato, ¿no? Y en Internet hay muchos gatos. Si vamos a las firmas, imaginad que queréis detectar un gato con firmas, ¿no? Un antivirus tiene firmas, vamos a detectarlo. Si yo digo que cualquier cosa que sea un mamífero felino de tamaño generalmente pequeño, cuerpo flexible, bla, 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 fijaros que una de las características, cola larga, pelo espeso, suave, largos bigotes, uñas retráctiles, bueno, pues esto se supone que sería la firma de un gato. Imaginad que esto se lo decís a un niño. ¿Creéis que ese niño pequeño va a identificar un gato cuando le habéis contado esto y vea un bicho? No sé. Podemos ir hacia un sistema de machine learning. ¿Es una planta? Parece que no, se mueve. ¿Es un insecto? No lo parece. ¿Es un mamífero? Sí. ¿Tiene 2 patas? ¿Podría ser una persona? Parece que no. ¿Tiene 4? Sí. ¿Es carnívoro? No. Podríamos hacer esas distintas decisiones. Y en base a eso, al final, tener un resultado que diga, esto es un gato. Pero imaginad que en ese sistema de Machine Learning, ahora viene aquí una parte un poco escabrosa, metemos un gato de 3 patas. Estas son imágenes que son reales, no las he hecho yo. Un gato sin orejas, un gato verde, un gato sin pelo. ¿Os acordáis de la definición de la firma de gato que decía de pelo largo y suave? Ahí no se cumple. Ya no digo meter un gato perro, pero ¿y si hay un gato conejo? ¿Qué pasa? Esto ya el sistema dice, esto aquí ya revienta. No. Al final, ese sistema de Deep Learning es como un cerebro humano, es decir, cualquiera de vosotros ha identificado que todos esos eran gatos, aunque no seáis especialistas en gatos. ¿Por qué? Porque han aprendido aprenden como nosotros. Nos dijeron de pequeño, eso es un gato, eso es un gato, eso es otro, y al final sacamos nuestra conclusión. De repente, de pequeño, veíamos un perro, decíamos, mira un gato, y nos decían, no, eso es un perro. Nuestro cerebro recalculaba y aprendíamos. Estos sistemas, nosotros aprendíamos con 3, 4 ejemplos, estos requieren un poquito más, millones, 100 millones, lo que sea. Y al final vamos a tener, si hacemos una comparativa entre un Machine Learning tradicional, donde tenemos un input, analizamos esos distintos atributos, cuando vamos a un Deep Learning, como estamos viendo, va a tener tasas de detección mucho más elevadas, evidentemente, si ha tenido un training, un aprendizaje correcto, vamos a tener un mayor índice de precisión, otra vez, siempre en base a ese índice, ese aprendizaje que, como hemos dicho, lo estamos haciendo con miles de millones de muestras, y todo eso gracias a la posibilidad de tener Big Data, etcétera, tenemos millones de muestras para poder entrenarlo. Por lo tanto, al final es un sistema, este sistema de redes neuronales, aunque sea bastante complejo, es mucho más simple que un sistema, un árbol complejo. Es decir, estamos hablando de entre 10 y 20 megas, el modelo ocupa muy poquito, una vez además ya entrenado,
Y cuando el Machine Learning tradicional, esos árboles de decisión, están ocupando hasta, por ejemplo, 10 gigas. Nosotros en nuestro laboratorio, nuestro sistema, son 20 y tantos gigas. Cuando hablamos del laboratorio, sin embargo, cuando estamos hablando del módulo de Machine Learning, de Deep Learning, que está dentro del puesto de trabajo, estamos hablando de 10 megas. Así pues, vamos a hacer un ejemplo para que lo podáis replicar en casa y tener vuestro propio sistema de Deep Learning. Vamos a introducir unos datos, vamos a obtener un training set. En este caso, vamos a hacer un modelo para identificar URLs maliciosas. No sé si habéis estado antes en el stand de Sophos, teníamos un jueguecillo donde podíamos identificar si la URL era buena o mala y comparar nuestro resultado con la máquina. De tal modo que veíamos cuánto tardaba la máquina, cuánto tardábamos nosotros y qué tasa de acierto teníamos nosotros. Al final, en este caso, casi siempre la máquina gana, no solo por acierto, sino por tiempo. Así pues, luego, una vez que entrenemos el modelo, este va a tener que ser optimizado para que, evidentemente, ante nuevos resultados produzca ante nuevos inputs produzca el resultado esperado. Tenemos distintas funciones de optimización, ahora lo veremos. Esta optimización, una vez que, como sabemos lo que le estamos introduciendo, si son URLs maliciosas o URLs benignas, no maliciosas, vamos a saber qué tasa de error tiene. Es decir, si yo le meto 62.000 URLs incorrectas y me dice que solo ha detectado 3.000, evidentemente sé que el sistema tiene una tasa de detección del 50%. Por lo tanto, iremos ajustando mediante distintas repeticiones. Se va ajustando el modelo hasta que, bueno, pues más o menos como en la figura de abajo, vamos ajustándolo hasta que tiene, bueno, pues la mínima variabilidad. El problema del entrenamiento es que imaginad que tengo lo que serían URLs maliciosas en un lado y URLs benignas en otro. Yo puedo trazar, por ejemplo, una línea, como vemos, podríamos decir que esto es un polinomio de un grado, una sola línea, una línea recta. Hay falsos positivos a un lado, errores de detección en otro, etc. Esto lo podemos ajustar haciendo cada vez más complejo el polinomio, pero puede ocurrir que se sobreentrene, consiga un overfitting que llaman, donde, como vemos, se ajusta perfectamente a mi set de pruebas. Sin embargo, cuando le meto un set de pruebas nuevo, es horrible. Por lo tanto, tenemos que llegar a una solución de compromiso que sería la intermedia. Así pues, un sistema de este estilo de Deep Learning siempre va a tener un compromiso entre tasa de detección, lo veremos luego, y tasa de falso positivo. Por lo tanto, necesito un entrenamiento continuo, siempre ser verificado. Entended, estos sistemas son sistemas genéricos, sirven para llevar un coche, identificar frutas o, en este caso, identificar URLs maliciosas. Por lo tanto, es un sistema generalista, el cual, bueno, pues tiene que estar siempre bajo estudio para comprobar que no se va de madre. Entonces, vamos a jugar. Si vais a GitHub, tenemos ahí en INVDS Research un repositorio, Sophos Machine Learning Building Blocks Tutorial, donde vamos a hacer uso de TensorFlow, unas librerías de Deep Learning liberadas por Google, para hacer usar ese TensorFlow de una forma todavía mucho más sencillo. Vamos a usar Keras y todo ello basándonos en un pequeño script en Python. Encontraréis además en ese GitHub unos ejemplos, es decir, un par de ficheros, 2 CSVs, con uno que tiene 1 millón de URLs benignas, no maliciosas, y el fichero dirty con unas 62.000 URLs maliciosas que hemos encontrado. Bueno, pues, Sophos Labs nos las ha pasado. Como veis, el ejemplo de URL maliciosa, mirad aquí, es claro, www.facebook.com, no sé qué, no sé cuánto, típico dominio para engañar al usuario. Si yo quiero hacer una detección basándome en RBLs, pues imaginad el problema que hay con las RBLs. Tengo que tener siempre una conexión a la nube, hay que estar manteniendo siempre la RBL con actualizaciones periódicas, involucrando gente, comprobando que el servicio en cloud, porque tener esa RBL en local pues puede ocupar muchos gigas, es un problema. Si vamos hacia expresiones regulares, cada vez que salga un nuevo tipo de ataque o un tipo de URL, tengo que crear una nueva expresión regular. Hay que tener cuidado que esa expresión regular no colisione con URLs correctas, ¿no? Por lo tanto, requiere una persona. ¿En cuánto tiempo puede una persona desarrollar una expresión regular nueva? En 5 minutos, menos, pero ahora verifica que no te colisiona con URLs correctas. Hay que actualizar de forma periódica, por lo tanto, otra vez, tira de la nube para
proporcionar al cliente actualizaciones periódicas. Son al final sistemas reactivos. Cuando ya existe algo malo, me adecuo a eso malo que existe. Así pues, con este sistema de Machine Learning, Deep Learning, lo que vamos a dar es el salto para detectar incluso URLs o tipos de ataques que no hayamos visto nunca. TensorFlow, al final usamos tensores. Un tensor al final es un vector, por lo tanto, esa URL la tenemos que convertir en un sistema que nuestro Deep Learning comprenda. Vamos a usar enegramas. Un enegrama, si tengo aquí un http://sofos.com, bla, 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 lo que hacemos es dividir en trocitos de 3 letras. HTT, TTP, TPS, PS, S. Esto, al final, vamos a hacer un vector o un tensor de dimensión 1000, de 1000 dimensiones, donde vamos a hacer un hash con módulo 1000 de tal modo que cada vez que hacemos un hash de cada enegrama de estos, te dice, pues este hash módulo 1000 vale 1. Pues en la posición 0, posición 1, incrementamos. Otra vez, vuelve a valer 1, posición 0, pues este ya valdría 2, y así sucesivamente. Y esto, aunque parezca increíble, esto es la entrada que tiene un sistema, en este caso, el que vamos a utilizar de Deep Learning para entender las URLs. No está viendo la URL, está viendo ese vector lleno de hashes de enegramas. O sea, no tiene nada que ver conceptualmente con lo que podemos entender un análisis sintáctico, es totalmente distinto. Luego, con Keras, como decía, Keras nos va a permitir crear una capa de abstracción de tal modo que digo, mira, quiero crear una red neuronal, quiero crearla de 128 neuronas, una red densa con una normalización batch, es decir, esa normalización lo que va a hacer es quitar ciertos enlaces entre las distintas neuronas para evitar el overfitting que habíamos visto antes, con una función de activación ReLU y un dropout del 15%, etc. Bueno, podemos verlo con más detalle. Y luego empezamos a seleccionar los datos. Esa URL, perdón, ese CSV de muestra, 62.000 URLs maliciosas, ¿cómo las vamos a tomar? En base a tiempo, vamos a coger el 70% para entrenamiento y un 30% de prueba. Bueno, aquí vamos a coger el 70% para entrenar el modelo. Y luego, ¿cómo vamos a entrenarlo? Vamos a hacer distintos batches, es decir, la cantidad de datos a tomar, por ejemplo, de 128 en 128, aquí lo estamos viendo, es decir, esas 62.000 URLs, si las quieres analizar todas, de 128 en 128 las vamos cogiendo y cada batch de esto le damos 20 vueltas. De cada vuelta que le vamos a dar, como sabemos que le estamos metiendo URLs maliciosas, el sistema nos debería detectar el 100%. Evidentemente, lo detectará, por lo tanto, realimentación, lo has hecho mal, castigo, el sistema reajusta pesos, hace el dropout, cambia distintos pesos entre las conexiones entre las neuronas, etcétera, y así sucesivamente hasta que se va ajustando. Y, evidentemente, tenemos que valorar el rendimiento. Cuando hablamos del mundo antivirus, todo el mundo sabe lo que es un falso positivo, es decir, un fichero bueno que ha sido dado como malicioso. Entonces, te lo borran, el sistema no arranca, se lía parda. Pero un true positive es un bicho que hemos detectado como bicho. Un true negative es algo que no es un bicho, es benigno, detectado como benigno, perfecto. El problema es cuando tenemos falsos positivos o, casi peor aún, un falso negativo, algo malicioso que es detectado como benigno. Para eso tenemos unas funciones matemáticas como la precisión, que son los true positive, es decir, las verdaderas detecciones de cosas maliciosas, entre las verdaderas detecciones partido con los falsos positivos, lo que hemos detectado como malicioso cuando era bueno. Hay una función que es la función de pérdida, el recall, que es lo que llaman la TPR, la tasa de true positive. True positive partido, los falsos negativos, etc. Bueno, al final no me da tiempo a ejecutarlo. Si esto lo ejecutáis, importa todo este CSV, empieza a hacer sus distintas repeticiones. Fijaros que la función de pérdida, ¿no? Si estamos pasando todo URLs maliciosas, debería detectarlas todas. Bueno, el sistema está aprendiendo y de un 0,6%, o sea, un 6% de tasa de detección, un 60%, va mejorando hasta que, la tasa de pérdida va mejorando hasta que cada vez el sistema se va afinando automáticamente. Y al final tenemos la curva ROC. Esta curva pone lo que sería la tasa de falso positivo en comparación con la de detección.
Por lo tanto, en este sistema, pensad, esto es un sistema de juguete con unas librerías, bueno, así muy sencillito, son 300 líneas en Python, para una tasa de detección del 80%, si nos venimos aquí, con el sistema, en este caso el que está punteado, que es el modelo basado en Deep Learning, estamos hablando de una tasa de falso positivo de 10 elevado a menos 3. Es decir, vamos a tener una URL de cada 1000 tomada que es maliciosa, pero con un 80%. Si lo analizamos ya con más detalle, fijaros, con un fallo de cada 10.000 tenemos un 20%, un 29% de detección y con una de cada 1.000 un 63% de detección. Al final es lo que decía, siempre hay un compromiso entre tasa de detección y tasa de falso positivo en este tipo de sistemas y ahí es donde los fabricantes nos tenemos que ajustar o este modelo pues, se tiene que seguir alimentando con más ejemplos para mejorar. Bueno, no sé si hay cuestiones o ya se me ha acabado el tiempo. Bueno, pues si no, muchas gracias y bueno, si no, cualquier duda. Gracias.